llamo Oskari, soy de Finlandia y descubrí la fe católica en 2002 y a través del Opus Dei especialmente. Luego estaba estudiante de económicas en esa época. Cuando yo era estudiante, yo también leía mucho de filosofía. Me interesaba mucho la historia del pensamiento económico. Y es curioso cómo a través de ese interés Dios también me iba buscando, porque luego encontré, por ejemplo, que la ciencia económica no nace con Adam Smith y otros en el siglo XVIII, sino bastante antes, en concreto con teólogos católicos, la famosa Escuela de Salamanca. Y eso me hizo pensar que, bueno, si la ciencia económica que me interesaba tanto nace de teólogos, entonces hay que ver qué hay allí en la teología. En un momento yo leí un libro sobre la historia del cristianismo. Era un libro escrito por luteranos para uso escolar y me impactó mucho porque en ese momento yo no era creyente y no creía en Cristo. Pero leer la historia del cristianismo pensé, no sé si es verdad el cristianismo, pero si es verdad, la versión original es la Iglesia Católica. Entonces ya me quedé con la idea de que si un día me hago cristiano, me hago católico. Poco a poco iba pensando, bueno, esta Iglesia Católica es algo impresionante. En un momento, 1 o 2 años antes de mi conversión, yo pensaba que hay una cosa muy importante en la sociedad, que es la familia, y hay una institución que especialmente habla en favor de la familia, que era la Iglesia Católica. Y eso me impactó mucho. Y entonces yo empezaba a pensar que la Iglesia Católica sería para mí como un aliado en esta defensa de la familia. En ese momento yo no tenía fe, pero lo veía como una cosa muy valiente. En un momento ya pensaba que tendría que hacerme católico, pero todavía no había conocido a ningún católico. Nunca había entrado en una iglesia y en Finlandia hay muy pocas. Y entonces leí una entrevista de un economista español que en su entrevista menciona la obra en 1 o 2 frases. Y como yo estaba ya un poco pensando en esto, entonces cogí el nombre Opus Dei, a ver qué es esto. Y lo puse en Google, encontré la página web de la obra y así encontré la obra. Y con eso ya me interesé, busqué un mail. Con eso ya contacté la obra, supe que hay un centro en Finlandia y así comenzó mi camino de conversión. Me propusieron dar charlas de formación para conocer un poco más la fe católica. La primavera de 2002 hice un curso de doctrina básica de fe católica y era una de las primaveras más felices de mi vida, porque realmente yo descubrí un mundo tan bonito que nunca me había imaginado algo así. Es que la fe católica era algo tan inimaginable para un chico que había sido un ateísta de estilo Richard Dawkins, etcétera, un cínico de todo. Y luego la maravilla de la fe es que es muy difícil darse cuenta de la belleza de la fe. Me acuerdo también el día cuando realmente entendí que Dios existe, porque yo ya recibía una formación y pensaba que la Iglesia Católica tiene razón y es de Dios, pero Dios para mí era más una idea que una persona, porque un día estaba ya haciendo mi oración de 15 minutos cada día con Camino de San José María y de repente, en vez de meditar conmigo mismo unos puntos de camino, empecé a darme cuenta que no, eres tú, que Dios realmente es algo que comunica conmigo y me trata como un tú, y yo puedo tratarle como otra persona. Me acuerdo concretamente de ese momento y ese lugar todavía.
A veces los creyentes en nuestra época son un poco desencantados por el ambiente difícil de la sociedad, de los medios, etc. Y yo en cambio tiendo a ser siempre muy optimista, quizá porque yo mismo salgo de un ambiente que no era creyente. Yo no sabía casi nada de la Iglesia Católica hasta que era universitario. Pues sobre todo en Finlandia hay muy pocos sacerdotes católicos y en ese sentido es una maravilla poder ordenarme y volver a Finlandia para ayudar a la obra, a las actividades de la obra y luego de toda la diócesis, porque hay muchos que buscan la fe. Podría pensar que es un desafío volver como sacerdote a un país donde la Iglesia Católica son solo 0,2% de la población, pero yo lo veo más bien al revés, que primero son muy pocos los sacerdotes y por tanto habrá mucho trabajo que hacer.